Este tema tiene que ver con la Constitución, por supuesto, tiene que ver con la Constitución, pero tiene que ver con una pregunta con la que vamos a empezar, que es ¿quién defiende a la Constitución? ¿Ah? ¿Quién protege a la Constitución? ¿O cómo se protege a la Constitución? Ya vimos que la Constitución es un documento jurídico que tiene como finalidad limitar el ejercicio del poder con la finalidad o con el objetivo de evitar que se abuse del poder público. Es limitar el poder público para evitar su abuso. Y también, al mismo tiempo, la finalidad de la Constitución, al mismo tiempo, es también garantizar los derechos y libertades de las personas. Derechos y libertades de las personas. Entonces, en ese sentido, la Constitución se erige en un documento jurídico de defensa de los derechos y de las libertades de la persona. Pero aquí la pregunta es, si la Constitución es un documento o un instrumento que defiende a las personas, la pregunta es, ¿quién defiende a la Constitución o quién protege a la Constitución? Porque la Constitución potencialmente está expuesta a lesiones, potencialmente está expuesta a que haya lesiones, a que haya perjuicios, a que la perjudiquen, o está potencialmente expuesta a que no se cumpla lo que la Constitución dice, a que no la cumplan, a que la incumplan, a que la vulneren, a que la infrinjan. La Constitución es un documento que está expuesto a infracciones. Entonces, si es un documento que está expuesto a esto y que tiene cierta vulnerabilidad, entonces la pregunta sería, ¿cómo o quién protege a la Constitución? ¿No? Pues bien, esa pregunta se aborda, o para responder esa pregunta se aborda desde este tema que es los medios de defensa y control de la constitucionalidad. Y para iniciar entonces con el tema, tenemos dos tipos de circunstancias. Tenemos dos tipos de circunstancias. Tenemos por un lado leyes y por otro lado tenemos actos. Leyes y actos. Las leyes, ya ustedes lo saben, las leyes son un producto del poder legislativo que tiene que producirse a través de un procedimiento que se llama procedimiento legislativo, y que este procedimiento legislativo al final lo que produce es un cuerpo normativo o una ley, ¿no? Con obligatoriedad y con una cierta aplicabilidad para un determinado ámbito territorial y espacial. Son las leyes. Pero también tenemos actos. También tenemos actos. Aquí en actos estamos hablando de los actos de los servidores públicos o de los actos de las personas que detentan el poder público. Son actos que generalmente están llevados a cabo por personas que forman parte del poder estatal. Entonces tenemos estas dos vertientes, leyes y actos, que son los dos aspectos bajo los cuales nosotros vamos a revisar el aspecto de la constitucionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los actos que lleven a cabo los detentadores del poder público o los servidores públicos o quienes formen parte del Estado o de cualquier órgano del Estado, esos actos deben estar apegados a la Constitución. Deben estar apegados a lo que dice la Constitución. O sea, estos actos deben de ser congruentes con lo que dice la Constitución. No deben de contravenir a la Constitución. No deben de contradecirla, no deben de contravenirla, no deben de infringirla. Deben ser acordes y congruentes con la Constitución. Debe haber una congruencia entre actos y la Constitución. Y lo mismo ocurre con las leyes. Las leyes deben de ser acordes con la Constitución. Acordes.
Las leyes deben de contener preceptos que sean congruentes y que sean acordes con lo que dice la Constitución, con la finalidad de que estas leyes sean respetuosas de lo que establece la Constitución. Ajá. Cuando eso ocurre, cuando las leyes y los actos son congruentes con lo que establece la Constitución, cuando eso ocurre, estamos ante un caso de constitucionalidad. Ajá. Estamos ante leyes constitucionales o leyes con carácter de constitucionalidad. Igual los actos constitucionales o actos de constitucionalidad, o sea, actos apegados a la Constitución o actos apegados a la constitucionalidad. Por el contrario, cuando las leyes no son acordes con la Constitución, estamos ante un caso de leyes inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a lo que establece la Constitución. A lo mejor la están contradiciendo, a lo mejor la están infringiendo, ¿no? A lo mejor dicen, a lo mejor estas leyes dicen o dictan algo diferente a lo que está establecido en la Constitución. Si eso pasa, estamos ante un caso de inconstitucionalidad o tal vez de anticonstitucionalidad. Es decir, puede ser posible que estas leyes contengan normas que no sean acordes a la Constitución, o que de plano estas leyes contengan normas o preceptos que sean contrarios a la Constitución, que la contradigan. Ajá. En ese caso, repito, estaríamos ante un caso de inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad. Y lo mismo los actos. Si hay un acto ejecutado por algún servidor público, por una autoridad o por algún miembro del poder estatal, del poder público, que no sea acorde a lo que establece la Constitución, estamos entonces ante un caso de un acto inconstitucional. Ajá. Inconstitucional. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los casos de ley inconstitucional se producen cuando sobreviene o cuando ocurre cualquiera de estos dos requisitos. Ajá. Cuando hay una irregularidad en el procedimiento de creación, o cuando el contenido contraviene derechos fundamentales. Ajá. ¿Qué significa esto? Vamos a ver el primero. Irregularidad en el procedimiento de creación. ¿Qué significa esto? Ya habíamos dicho que una ley se produce a través de un procedimiento legislativo, a través de un proceso legislativo que tiene cierto número de etapas y que está regulado desde la primera hasta la última etapa. Tiene una regulación. Hay una regulación que está debidamente detallada para poder producir esa ley. Ajá. Como ustedes lo saben. En caso de que haya una irregularidad en ese procedimiento legislativo, en ese proceso de creación de la ley, en caso de que haya una irregularidad, entonces esto sería motivo suficiente como para decir que es una ley inconstitucional. Ajá. Por ejemplo, si en el proceso legislativo para crear una ley se brincaran una de las etapas y no la desahogaran debidamente y la omitieran, por ejemplo, la etapa de discusión, por ejemplo, ¿no? No se discutió, no hubo discusión y se omitió esa etapa y la ley se promulgó y se puso en vigencia, ¿no? Se promulgó, se sancionó y se puso en vigencia. Eso es una irregularidad porque no cumplió con todas las etapas que se deben de cumplir para la creación de la ley. Y si eso ocurre, estamos ante un caso entonces de una ley inconstitucional, porque hubo una irregularidad en el procedimiento de creación. Este es el primer motivo. El segundo motivo por el cual podemos considerar como una ley inconstitucional es que esa ley contraviene derechos fundamentales, que esa ley tiene en su contenido preceptos que van en contra de lo que establece la Constitución o de los derechos fundamentales que están desde luego también establecidos en la propia Constitución.
Si ocurre esto, si el contenido de una ley contraviene derechos fundamentales, estamos ante un caso de una ley inconstitucional. Entonces, tenemos esos dos motivos. Una ley es inconstitucional por cualquiera de estos dos motivos, ¿no? Por una irregularidad en el procedimiento de creación o porque su contenido contraviene derechos de carácter fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ante casos como ese? Que en realidad son casos en los que se está lesionando a la Constitución. Al desobedecer a la Constitución, al no ser congruentes con la Constitución, al no haber una concordancia entre la ley y la Constitución, o bien entre un acto y la Constitución, al no haber una congruencia entre esos dos, estamos hablando de que hay una infracción a la Constitución. Esa inconstitucionalidad significa una infracción, una lesión, una vulneración a la Constitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que hace falta en casos como este? Hace falta defender la Constitución, hace falta la defensa constitucional. Y la defensa constitucional se da por estos elementos. En primer término, se da por un elemento que se llama jurisdicción constitucional. Jurisdicción constitucional. Y esta jurisdicción constitucional es precisamente un órgano jurisdiccional, que es aquel que pertenece dentro de esa división de poderes, pertenece al poder judicial, ¿no? Y que ese órgano se dedica entonces, o tiene como finalidad preponderante, impartir justicia, que eso es lo que significa específicamente jurisdicción, impartir justicia, ¿no? Decir el derecho o impartir la justicia. Entonces, el primer elemento para la defensa constitucional es una jurisdicción constitucional, es decir, un órgano juzgador, un órgano del Poder Judicial, que se dedique a revisar la constitucionalidad. ¿Qué es la constitucionalidad? La congruencia entre el contenido de una ley o el contenido de un acto con lo que establece la Constitución. Eso es la constitucionalidad. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también un procedimiento jurisdiccional. Claro, un procedimiento jurisdiccional que es la parte, ya lo habíamos comentado, es la parte adjetiva, es la parte que establece la forma en la que se van a exigir, o la forma, la manera, o las herramientas o los instrumentos que se tienen para poder exigir el cumplimiento de una norma, en este caso para poder defender a la Constitución. ¿Qué es el procedimiento jurisdiccional de carácter constitucional? En este caso de carácter constitucional, que son aquellos insumos o instrumentos o mecanismos con los que se cuenta para poder defender a la Constitución. Y en conjunto estos dos elementos, que son la jurisdicción constitucional y ese procedimiento jurisdiccional también de carácter constitucional, nos tiene que llevar o tiene como objetivo garantizar la observancia de la Constitución. Es decir, la Constitución no debe de dejarse como simplemente un documento que contiene derechos y obligaciones y que contiene una estructura orgánica y organizativa. No debe dejarse solamente como un documento ahí que establece estructura y derechos y obligaciones fundamentales, sino que además debe ser un documento que amerita ser defendido, que amerita ser protegido, que como cualquier otro documento o como cualquier otro elemento de la sociedad y de la juridicidad o del sistema jurídico, se expone o está expuesto a vulneraciones, a lesiones, y está expuesta a la Constitución a ser desobedecida. Entonces, para evitar que sea desobedecida, se tienen que implementar ciertas defensas de carácter constitucional, que en este caso estamos hablando entonces de la jurisdicción, del procedimiento, con la finalidad de garantizar la observancia de la Constitución. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos hace un par de clases a un autor que establece o que habla acerca de la validez de las normas y que nos dice que esa validez de las normas está dada por la validez de una norma jerárquicamente superior y que esa a su vez goza de validez porque otra norma de carácter superior le otorgó
la validez y que a su vez también esta es válida, y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Específicamente es Kelsen, Hans Kelsen, y este autor Hans Kelsen dice que la Constitución está en la parte superior, ¿no? Y es la que les proporciona la validez a las demás normas jurídicas de inferior jerarquía. Pues bien, esta postura es la que se considera para poder hablar de una defensa y también de un control de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de una concordancia formal o material de las normas. Es decir, ¿cuándo podemos hablar de que una norma es válida? Bueno, ya habíamos dicho que cuando una norma de superior jerárquica válida también le da esa validez, entonces esa norma es válida. Ya habíamos dicho eso. Pero además, esa validez, ¿cómo la vamos a calcular? ¿O cómo la vamos nosotros a revisar? La vamos a revisar a través de esto, de la concordancia formal o material de esa norma. Es decir, la concordancia de esta norma inferior con esta norma superior. ¿Qué significa eso? Que esta norma válida inferior debe ser concordante, o sea, no debe de contravenir a esta norma superior. No debe de contravenirla. Debe ser concordante. Esta debe ser concordante con esta, y esta debe ser concordante a su vez con la superior, y esta debe ser concordante a su vez con la que sigue hacia arriba, ¿no? Hasta llegar a la Constitución. Debe haber una concordancia de normas válidas. Por eso se habla de una construcción escalonada de normas. Recuerdan cuando Hans Kelsen establecía esa parte, ¿no? Lo que comúnmente se le llama como la pirámide de Kelsen, que en realidad es una estructura o una jerarquía escalonada de normas, ¿no? Entonces esta estructura escalonada de normas se basa precisamente en la concordancia. La norma inferior tiene que ser concordante con la superior, y esta a su vez tiene que ser concordante con la que le sigue superior, y así sucesivamente. Y esa concordancia es de dos tipos, es concordancia formal o concordancia material. La concordancia formal, recuerden ustedes que lo formal alude a los procedimientos, alude al procedimiento, alude a la manera o a la forma en la que se crean las normas. Esto es el procedimiento. ¿Qué significa la concordancia formal entonces? Significa que una norma válida es válida porque respetó la formalidad en su creación, la formalidad establecida por la norma válida superior. Y esta norma válida superior es válida porque en su creación se respetó el aspecto formal, o sea, se respetó el procedimiento para su creación. Y ese procedimiento para su creación que se respetó está establecido por la norma superior. Y así sucesivamente nos vamos hasta llegar a la Constitución. Esa es la concordancia formal, que es la que se refiere, repito, a el procedimiento de creación de la norma jurídica, o lo que es lo mismo el proceso legislativo. Y en cuanto a la concordancia material, estamos hablando de que debe haber una concordancia, debe haber una similitud del contenido de las normas. Recuerden ustedes que lo material tiene que ver con los derechos y obligaciones, mientras que lo formal tiene que ver con el procedimiento. Entonces, como lo material tiene que ver con los derechos y obligaciones, tenemos que revisar si los derechos y obligaciones de esta norma inferior son acordes o son congruentes o concordantes con los que establece esta norma superior. Si eso sucede, si esos derechos y obligaciones que están contenidos en esta norma inferior son concordantes con esta norma superior, entonces hay validez. Y a su vez, si el contenido de esta, o sea, los derechos y obligaciones de esta norma, son concordantes con los de esta norma superior jerárquica, entonces hay una concordancia y hay una validez. Y así sucesivamente hasta llegar a la Constitución. Así sucesivamente. Por el contrario, en caso de que el contenido de esta norma contravenga al de esta, estamos hablando de una falta de validez. Y así sucesivamente. Y entonces estamos hablando de que si una norma no respeta el contenido
de la Constitución hay una inconstitucionalidad. O si esa norma no fue creada con base en el proceso legislativo establecido en la Constitución, entonces también estamos ante un caso de inconstitucionalidad. Esa sería la parte de la constitucionalidad con respecto a la validez de las normas en esa construcción jerárquica escalonada de la que se hablaba, ¿no? Ante eso necesitamos tener control constitucional, que es el otro aspecto. Vimos la defensa constitucional. Ahora viene el aspecto del control constitucional. Ya dijimos que la defensa constitucional se basa a través de lo jurisdiccional y del proceso jurisdiccional en materia constitucional. Pues ahora el control constitucional tiene una significación más amplia. Dice todo tipo de instrumentos para lograr la efectividad de la norma constitucional. Es decir, que estamos hablando, el control constitucional implica cualquier instrumento, cualquier mecanismo, cualquier medio que sea establecido para lograr que la Constitución y sus normas sean efectivas. Y cuando decimos que sean efectivas, estamos hablando de que sean aplicables, que se respeten las normas. Que esas normas se respeten. Implica la existencia de uno o varios mecanismos de defensa para mantener el orden constitucional. Vean ustedes cómo la defensa está dentro del control. La defensa está dentro del control porque implica mecanismos de defensa. El control implica mecanismos de defensa, lo que significa que el control es el género y la defensa es la especie. ¿Por qué? Porque la defensa está dentro del control constitucional, o lo que es lo mismo, el control constitucional subsume o comprende, ¿no?, o absorbe, digamos, a la defensa constitucional, que es la especie, ¿no? Entonces, control constitucional es el género y la defensa es la especie. Ahora, ya vimos cuáles son, ya vimos qué es, ¿no? Ya vimos qué son los medios de defensa y qué es el control. ¿Qué es el control? Pero no basta con saber qué son, qué es la defensa y qué es el control, ¿no? No basta con saber qué es eso, sino que ahora es necesario saber cuáles son los medios que tenemos de defensa, y también cuáles son los medios de control, por supuesto. Y necesitamos saber eso porque tenemos la necesidad de saber con qué mecanismos contamos. Esos son los medios. Medios de defensa significa qué mecanismos tengo, ¿no? ¿Qué mecanismos, qué instrumentos, qué herramientas tengo para defender a la Constitución? Claro, estos son medios de defensa de la constitucionalidad. ¿Qué medios de defensa tengo o qué mecanismos tengo para defender a la Constitución? ¿Qué instrumentos tengo para defender a la Constitución? Son estos dos que tenemos aquí. Es por un lado el instrumento que es el llamado el de la jurisdicción constitucional, que son las cortes, los tribunales, salas constitucionales, etcétera, ¿no? O cualquier otro órgano judicial que esté encargado de la constitucionalidad. Este es por un lado, la jurisdicción constitucional, por un lado. Y por otro lado también tenemos el proceso dificultado de reforma. Ustedes recordarán cuando vimos algunas de las clasificaciones de las constituciones, vimos un tipo de constitución que es la constitución rígida. Y la constitución rígida tiene como característica que existe un proceso dificultado de reforma a la misma constitución, lo cual significa que la constitución no puede reformarse de manera arbitraria o de manera fácil, sino que es un proceso dificultado porque implica un procedimiento especial a través de un órgano especial que es el que va a llevar a cabo la reforma de la Constitución. Esto hace que sea difícil reformarla. Y como hace que sea difícil reformarla, esto hace que se evite que cualquier órgano o que en cualquier momento o que a cada rato se esté reformando la Constitución. Y esto constituye una manera de defender a la Constitución, una manera de evitar que cualquiera la modifique o de que cualquiera la vulnere. Por eso ese proceso dificultado de reforma también constituye un medio de defensa de la Constitución. También
En cuanto a, eso fue en cuanto a los medios de defensa. En cuanto a los medios de control, tenemos estos dos aspectos. Pero antes hay que decir que el control es para limitar el ejercicio del poder, ¿no? Que es básicamente una de las finalidades, ¿no? del constitucionalismo, que es limitar el ejercicio del poder para evitar su abuso, además de garantizar derechos y libertades, que ya lo habíamos visto, ¿no? Ok, ¿de qué forma podemos entonces nosotros controlar el ejercicio del poder para limitarlo? ¿De qué manera? De estas dos maneras. De una manera que es la sanción y de otra manera que es la prevención. La sanción ocurre, dice, cuando ya se ha cometido el acto que rebasa los límites establecidos para el ejercicio del poder. ¿Qué significa esto? Que este medio de control a través de la sanción se tiene que aplicar cuando ya hubo un acto que vulnera la Constitución, un acto que constituye un abuso del poder, ¿no? Vamos a suponer que hay un servidor público, un funcionario público, que de pronto un buen día abusa de su poder o abusa de su autoridad y vulnera otros derechos, ¿no? Cuando ocurre ya el acto, lo que queda es ahora sancionarlo, porque el acto ya ocurrió. El acto ya ocurrió. Ocurre el acto y lo que sigue es una sanción. Ajá. Entonces esto es después de ejecutado el acto. En cambio, hay otro aspecto que es el aspecto de prevención, que se implementa cuando aún no ha ocurrido el acto. Por eso es de prevención, porque es antes de que ocurra el acto, ¿no? Lo estamos previniendo, vamos a prevenir que no se vulnere la Constitución y vamos a hacerlo antes de que algún servidor público ejecute un acto que vulnere a la Constitución, ¿no? Antes. Por eso es de prevención. Y se implementa cuando aún no ha ocurrido el acto. Después, estos medios de control, ¿no? Estos medios de control, por eso tenemos estos dos tipos, ¿no? Bueno, tres tipos. El primero es el control de la constitucionalidad de tipo abstracto. Abstracto. ¿Qué significa abstracto? Significa previo, que es como tipo de prevención. Ajá. Es como de prevención. ¿Por qué? Porque es un control sin vinculación a la aplicación de la norma. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que la norma, en el caso de normas o de leyes, ¿no? No es necesario que la norma se aplique para poder solicitar este control de constitucionalidad, porque podemos controlar la constitucionalidad de una norma en abstracto, es decir, antes de que se aplique. Antes de que se aplique. Ajá. En este aspecto se atacan vicios formales o materiales, vicios de carácter formal o material. Ya dijimos, ¿no? ¿Cuáles son los formales? Los que tienen que ver con el procedimiento. Todo lo que tenga que ver con el procedimiento, eso es lo que se refiere a lo formal. Entonces, si hay un vicio en ese procedimiento, o sea, un vicio formal, se tiene que atacar a través de este control de constitucionalidad abstracto. En caso de que haya un vicio de carácter material, es decir, si se establece un derecho o una obligación en esta norma o en esta ley que vaya en contra de la constitucionalidad, también se puede aplicar un control de constitucionalidad abstracto, siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando no se haya aplicado todavía la norma, no se haya aplicado. O sea, es como prevención, es antes de que se aplique. Es a priori, digamos, ¿no? Dice, se atacan vicios formales o materiales derivados del proceso de creación de la norma. Por eso este control de la constitucionalidad, que es abstracto o también previo, el requisito es que se hace o se lleva a cabo cuando todavía no se aplica la norma. Cuando todavía no se aplica la norma, es antes de que se aplique. Entonces vamos a suponer que pasó por el procedimiento legislativo una norma vamos a suponer que se crea una norma que es una norma que dice que limita la libertad, por ejemplo, ¿no?
que limita el derecho fundamental de la libertad. Se crea la norma, se autoriza, pero el contenido de la norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque materialmente hablando, ese derecho de la libertad está limitado. Y si está limitado, entonces hay una contravención con la Constitución. Pero vamos a suponer que se acaba de publicar, se acaba de sancionar, se acaba de poner en vigencia y todavía no se aplica. Como todavía no se aplica, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar un control, un medio de control de la constitucionalidad en abstracto. Es decir, antes de que se aplique, claro, como la norma que estamos hablando, del ejemplo que estamos hablando, todavía no se ha aplicado, tenemos que hacer un control abstracto de la constitucionalidad, ¿no? Porque no se ha aplicado. En cambio, cuando hablamos del control de constitucionalidad, del control de constitucionalidad concreto, es todo lo contrario. ¿Por qué? Dice, es ejercido en el ámbito de actuación de los jueces al conocer de un caso. ¿Cuándo es cuando los jueces conocen un caso? Cuando ya ocurrió la aplicación de una norma jurídica. Cuando ya ocurrió. Cuando ya la ley que contraviene a la Constitución ya se aplicó, ¿no? Ya se aplicó, se le aplicó a alguien la ley. Entonces, como ya se le aplicó a alguien la ley, entonces ahora corresponde ejercer o aplicar un control de constitucionalidad, pero concreto. Concreto porque ya hubo una aplicación de la ley. En cambio, si no se hubiera aplicado todavía, sería un control de constitucionalidad en abstracto. ¿Por qué en abstracto? Porque todavía no hay una aplicación de la norma que se está impugnando. Y el tercer aspecto, que es el aspecto del control de constitucionalidad, difuso o desconcentrado. Este significa que cualquier órgano puede ejercer el control de la constitucionalidad, no necesariamente un órgano encargado de revisar la constitucionalidad de manera específica, como la Corte o como una sala constitucional o como un tribunal constitucional, por ejemplo. No necesariamente uno de esos, sino que cualquier órgano del poder público puede ejercer el control. Y como cualquiera puede, entonces se le llama control de constitucionalidad difuso. Y es difuso porque se difumina, ¿no? Se expande a cualquier otro órgano y no solamente al órgano que está encargado de la constitucionalidad, sino a cualquier otro. Y por el contrario, hay otro sistema de control de constitucionalidad que se le llama concentrado, que ese sí solamente se le deja al órgano específico hacer el control de constitucionalidad y a ningún otro más. Ese es un caso de control concentrado. Pero en México, por ejemplo, estamos en un sistema en el que se permite el control de constitucionalidad difuso, o también llamado desconcentrado porque no está concentrado en un solo órgano, sino que está difuminado, ¿no? Está distribuido en otros órganos o en otros servidores públicos. Cualquier órgano ejerce ese control. De tal manera que entonces estos medios de control de la constitucionalidad pueden ser, en resumen, abstracto, que es previo, ¿no? Antes de la aplicación, o puede ser concreto, que es cuando ya se ha aplicado la norma, y también puede haber un control de constitucionalidad de carácter difuso, que es el que puede ejercer cualquier órgano, no solamente el órgano de constitucionalidad, sino cualquier otro órgano del poder público o integrante del Estado.